¿Qué más, Ángela? ¿Cómo estás? Estoy por acá terminando. Listo, bueno. Eh, Hola, Yulitza, ¿cómo estás? Gracias por entrar. Sí, finalmente lo decidí hacer por acá porque habían cuatro amigos que dijeron que de pronto se iban a conectar. Entonces, ¿qué? Bueno, ahora, ¿qué tal se escucha? Listo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar. Muchas gracias. Lo estoy transmitiendo también por Facebook. Y bueno, listo. Bueno, no, pues quiero empezar a hacer una serie de en vivos con el fin pues de también estudiar algunos temas con los cuales pues muchos nos vemos identificados, ¿sí? Y bueno, hoy quiero hablar sobre las heridas de infancia, ¿sí? Que pues uno desde chiquitico pues ciertas cosas lo van marcando a uno indirectamente desde el subconsciente y pues la idea es identificarse con alguna de ellas para empezar a sanar, ¿sí? Entonces bueno, eh, varios me conocen, mi nombre es Fabián Díaz Antolines, yo soy regente de farmacia, soy mercaderista, estudié música en la UNAP y ahora pues me dedico a esto de la biodescodificación. Actualmente pues trabajo en la droguería de mi familia, en mi academia en Real de Minas en Bucaramanga, dando clases de piano y de inglés. Y bueno, quería, quería empezar a contar de dónde pues viene todo esto de la biodescodificación, ¿sí? Eh, Al igual que muchas personas, pues hemos vivido eh, diferentes eventos que sí o sí nos cambian la manera de vivir, sí o sí nos dejan alguna herida, sí o sí pues son cosas que nos marcan, pues quizá a veces un destino, ¿sí? Eh, Al igual que muchos, he vivido pues muerte de familiares, he vivido rupturas amorosas, he vivido infidelidades, he vivido enfermedades, incluso eh,
He estado también con episodios de pánico, ansiedad. Hace 3 años, pues tenía varias empresas aquí en Bucaramanga y pues cualquiera cae en el estrés y la ansiedad, ¿sí? De querer controlarlo todo y bueno, en esa época estaba casado también, pues viví parte de infidelidad de mi ex esposa, sí, eso me afectó muchísimo, pero ya pues con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que no es lo que vivamos, es de cómo lo interpretamos, ¿sí? Y pues en gran parte, cuando me puse cuando vivía todos estos sucesos y estos momentos difíciles, pues lo primero que hacía era preguntarle a Dios, ¿sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa eso? En mi caso, pues nunca conocí a mis abuelos, mi padre murió a los 8 años, tuve un accidente que me dejó 8 o 9 meses en cama pues esos eran motivos para, para decirle a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Sí? Ver morir a mi papá a los 8 años para mí fue algo muy fuerte que yo dije, no, Dios no existe para mí porque ¿dónde está el Dios? ¿Sí? Yo veía pues a las demás familias completas y yo decía, Dios mío, ¿para qué vine a este mundo a vivir la soledad? ¿Sí? Eh, Sufrí un divorcio también por infidelidad. Vi fotos de mi ex esposa con otra persona. Son momentos que en gran manera pues lo marcan a uno, sí, lo marcan a uno, pero uno aprende con el tiempo a que no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, son sucesos que se van acumulando en la vida de las personas que las llevas pues a actuar de diferente manera, ¿sí? En ese entonces, pues me remonto a hace 3 años, trabajaba en la universidad dando clases y también tenía varios negocios y de un momento a otro pues empecé a vivir una serie como de ataque de pánico, de ansiedad. Los médicos decían que era una neuroinflamación, pero la verdad es vivir con pánico, ansiedad, es un mundo indescriptible, ¿sí? Que nada más, yo creo que las personas que han vivido eso no saben cómo describirlo, ¿sí? Porque es algo sumamente, es un mundo aparte, ¿sí? Yo creo que en estos momentos yo me pongo a pensar lo que sentía y realmente son cosas que no se pueden describir con palabras, ¿sí? Entonces, yo antes veía como la ansiedad algo muy, como decir un síntoma, sí, pero realmente para mí es algo sumamente doloroso, doloroso. Digamos que pues a medida que uno va creciendo, uno va teniendo conexión con diferentes personas, inclusive la pareja, uno empieza a tener autoridades como en el colegio, como en la universidad, ¿sí? Y uno empieza a crear dualidad, ¿cómo así? Dualidad entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Uno empieza a tener conceptos de dualidad bastante fuertes y uno tiempo después se va dando cuenta que si uno echa una balanza a alguien o algún suceso, lo que es bueno y lo que es malo, pues terminamos igualmente sufriendo, ¿sí? Entonces, como toda persona, como una persona común y corriente, pues le empieza a uno a molestar cosas de los demás a medida que va creciendo, o en el caso mío, pues yo decía que a mí era el que me tocaba más duro, ¿sí? Realmente siempre me victimizaba por las cosas, ¿sí? Pero bueno, con el tiempo uno también se va dando cuenta con la madurez de que nadie tiene la culpa porque muchas veces las personas se comportan por respecto a la herida de infancia que tuvieron o a la herida que están sufriendo en el momento, ¿sí? Eh, Hace 3 años, cuando sufrí esos sucesos de ataques de pánico, ansiedad, pues uno ya quiere, en últimas instancias, yo quería morirme, ¿sí? O sea, yo quería, no quiero más eso. Yo pensé muchas veces en que me conectaran a un aparato y no volver a vivir. Como les comentaba, es algo sumamente fuertísimo. Eh, y desde ese momento, pues a mí me atendió una persona que me dijeron, esa persona de pronto lo puede sacar. La verdad yo con esa angustia que tenía, yo decía, así sea
la misma brujería, no sé, ¿sí? Pero, pero no era una persona que me recomendó el doctor Leiva, el quiropráctico que tiene su oficina en San Pío, su oficina. Y bueno, a las 10 de la mañana, el 9 de agosto del 2021, yo pues acostumbraba a cargar mis goticas, ¿sí? Con las cuales me controlaba porque yo había estudiado regencia de farmacia en la Universidad de Magdalena, ¿sí? Es una de mis profesiones, la regencia de farmacia, y pues toda la vida he trabajado con mi familia, ¿sí? Una droguería que lleva 30 años. Y bueno, esta persona empezó a hacerme ciertas preguntas. Yo tenía mis goticas ahí, yo me movía, sí, porque casi como la mitad del cuerpo paralizada. Y ese día, me acuerdo que era un viernes, yo no salía de la casa ya los últimos 4 meses, y esta persona ya empezó a hacer como una serie de preguntas, sobre una serie de preguntas, y empezó a hacerme como un análisis, ¿sí? Ahí me dijeron que era un biodescodificador, pero yo lejos de saber qué era esa profesión, ¿sí? Yo sabía que existían psicólogos, psiquiatras, y pues que no quería ir nunca a esos lados, ¿no? Y muchas veces los médicos generales me mandaron medicamentos de control, pero pues yo sabía que era eso. Yo había hecho mi tesis en ISNOR, había trabajado 8 meses allá, 8 meses, casi un año, y pues sabía que eran los medicamentos controlados, y pues yo dije, no, primero prefiero morirme antes de, de tomar algún medicamento controlado. Entonces, bueno, entré a consulta, y este señor me empezó a hacer una serie de preguntas. El señor se llama Carlos Orejarena, trabaja en el consultorio del doctor Leiva, y bueno, me empecé a calmar, cuando de un momento a otro empecé a entender muchas cosas, que me pasaban. Inclusive empecé a acordarme de cosas desde chiquitico, muchos momentos, muchos sucesos. Pues él conmigo no practicó ninguna regresión ni nada, pero sí me hacía preguntas que me llevaban pues a la memoria muchas cosas, ¿sí? Estaba tan mal que yo 3 horas antes estaba con ataques de pánico y ansiedad, y a no creerlo, 3 horas después empiezo a trabajar normal, común y corriente. Tenía una neuroinflamación. A los que saben que es una neuroinflamación saben de que eso no se calma de la noche a la mañana, eso no se desinflama en poco tiempo. Y ya estaba trabajando a las 3 horas, ¿sí? ¿Qué hizo él? Yo lo digo que fueron preguntas que me llevaron a subir la conciencia acerca de la comprensión de las personas. Yo venía pues de ver una infidelidad, sí, de mi ex esposa, y cosa que eso lo marca a uno fuertísimo, más cuando me había dado cuenta que yo había crecido pues con muchos apegos. Yo fui hijo único, y en gran parte crecí con un apego bastante fuerte, ¿sí? Y era que era muy posesivo, ¿sí? Era posesivo en gran parte. Entonces hoy vamos a analizar ese tipo de cosas, porque a veces uno es posesivo y no se da cuenta, porque a veces le molesta algo de determinada persona, ¿sí? Uno no sabe ni por qué, si esa persona pues no le está haciendo daño a nadie, o muchas veces uno se enamora de alguna persona y no sabe por qué razón o circunstancia. Muchas veces esa persona pues nos hace daño, pero nosotros nos enamoramos. O simplemente uno ama de determinada manera y no sabe por qué, ¿sí? En gran parte, pues, como comentaba en el anuncio, Gary Chapman, en su libro Lenguajes de Amor, habla de 5 lenguajes de amor, ¿sí? Y cuando me empecé a dar cuenta, me empecé a identificar con cada una de las cosas que decían los libros, y yo decía, caramba, eso es muy interesante, porque yo decía, de los 5 lenguajes de amor, sí, para mí los detalles pues no es gran cosa, o por lo menos acepto que me entregan un detalle y pues yo normal, chévere, sí. Pero mi lenguaje de amor son las palabras de afirmación. Yo siempre veía de que el lenguaje de amor mío era las palabras de afirmación. Entonces cualquier persona que
animar a mis planes, sí, que vamos a montar bicicleta, no vamos, vamos a montar tal empresa, sí, vamos, sí, sí, sí. Ese tipo de cosas a mí realmente me motivan bastante y pues en el caso de la pareja, ese vi que era mi lenguaje de amor, ¿sí? Estudiando biodescodificación me vine a dar cuenta de que uno también ama de la manera en que como hubiera anhelado que lo hubieran amado en su infancia, ¿sí? Entonces ocurre de que, por ejemplo, si nosotros durante los 12 primeros años hubiéramos querido que nos hubieran regalado muchos juguetes y no lo hicieron o no lo percibimos así, pues la manera que nosotros vamos a amar son los detalles, ¿sí? Entonces, el lenguaje de amor que uno da, pues claramente viene pues de una carencia que uno tuvo cuando era niño. Entonces, pues hoy vamos a ver los tipos de herida de infancia y aquí bueno, vamos a dar cuenta de muchísimas cosas interesantes. Si muchas veces, como decía en el anuncio, muchas veces uno procrastina y no sabe por qué, muchas veces uno no está conforme con alguna parte del cuerpo. La forma del cuerpo tiene que ver mucho con la herida de infancia, como vuelvo y digo, la forma de amar, por qué nos molesta algo de alguien, ¿sí? Por qué nos gusta determinados alimentos. A mí me pasaba de que yo era rumiante, o sea, yo comía muy rápido, ¿sí? Y sabía que eso estaba mal, pero de igual manera seguía comiendo rápido, no era capaz de tener disciplina con algunas cosas, era en gran parte desordenado y no sabía por qué. Entonces, pues poco a poco me vine a dar cuenta de las cosas y poco a poco empecé a sanar. Obviamente uno pues cada vez tiene más conciencia sobre sí mismo, empieza a comprender mucho más las cosas, empieza a juzgar menos, en fin, y eso pues realmente lo hace vivir a uno con mucha más tranquilidad, ¿sí? Entonces, bueno, eh, libros que hablen de las heridas de infancia, hay varios, sí, pues yo quiero recomendar algunos para el que se quiera pues adentrar de eso. Algunos libros que ahorita estoy manejando, y es esto, no le hago propaganda a nadie, pero es este, se llama Las heridas que impiden a uno ser uno mismo, de Liz Bourbeer. Está, por ejemplo, Transforma las heridas de infancia, de Ana Mara Orihuela, muy, muy recomendado, la verdad. Y pues he venido estudiando esa parte, pues la cual pues me quiero como enfatizar bastante y quiero como hacer bastante énfasis para pues el proceso que quiero llevar en mi estudio, ¿sí? Voy a hablar de las 5 heridas de infancia que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia, ¿sí? Son cinco heridas que uno pues con el tiempo, a medida de que uno va viviendo la vida, lo puede marcar a uno fuertemente, ¿sí? Entonces, inclusive dependiendo de la herida de infancia, hay ciertos órganos que la persona va a tender a ser vulnerable, ¿sí? Entonces, pues también lo vamos a ver, ¿sí? En la parte, por ejemplo, cuando hay herida de rechazo, ¿sí? Se van a ver muy involucrados los órganos de la piel, la caída del cabello, los dientes, se van a producir alergias, ¿sí? Se van a producir, no sé, problemas digestivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay herida de abandono, en la herida de abandono se ven directamente afectados los pulmones, ¿sí? Los pulmones, la garganta, la persona va a tender a tener ansiedad, diabetes, depresión, ¿sí? Cuando hay heridas de humillación, la persona va a empezar a sentir problemas en los huesos, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, una osteoporosis. Lo primero que uno hace, preguntarle al paciente es si ha tenido algún episodio en donde se sienta humillado de alguien, humillación por los jefes, humillación, sí, por los mismos familiares. Recordemos pues que lo que hay que adentrarnos y pues empezar a estudiar es cómo interpretamos determinada cosa, porque
un caso puede ser que haya dos clientes dentro de un banco, dentro de una empresa, y el ¿qué? Y el jefe regañe a las dos personas, pero a una le afectó muchísimo, una se fue llorando y una al día siguiente le dio fiebre y escalofrío porque es una manera que el cuerpo le diga a la persona que no quiere ir a algún lado, ¿sí? La fiebre y el escalofrío siempre pues, van a dar de que el subconsciente no quiere hacer presencia en algún lado. Entonces, vuelvo a decir, no es lo que vivimos, es como lo interpretamos, ¿sí? En la área de la tradición va a haber mucho, se va a producir mucha tos, se va a producir varias molestias o enfermedades terminadas en itis, o sea, muchas inflamaciones, tendinitis, ¿sí? En la herida de traición también se va a ver los problemas bucales, sangrado de encías, herpes bucal, ¿sí? Tos. Y en la herida de injusticia se va a ver mucho problema digestivo, se va a ver mucho problema de hemorroides, de calambres, se va a ver muchos problemas de agotamiento, personas sin energía, ¿sí? Cuando la persona pues vive le afecta mucho esa parte de la injusticia, la persona es muy sensible, se va a ver mucha falta de energía, ¿sí? Con mucha falta de energía. Hay una cosa que funciona mucho en la biodescodificación y es el circuito o el círculo de los 8. Cada 8 horas, el cuerpo como que hace un barrido del subconsciente para ver cómo está el subconsciente. Entonces, por ejemplo, si uno tuvo un pensamiento de injusticia, al día siguiente se va a levantar con muy poca energía, porque ese pensamiento de que algo está pasando injusto en mi vida es lo que me va a llevar pues a tener un desgaste bastante grande de energía. ¿Sí? Vamos a hablar un poco sobre los lenguajes de amor que se dan partiendo de las carencias, ¿sí? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Esto es muy interesante porque muchas veces nos empieza a atraer a alguien, como decía en el video pasado, muchas veces hasta incluso nos llegamos a enamorar profundamente y no sabemos por qué. Empezamos a generar cierto apego sin haber estado mucho tiempo con la persona. Entonces, pues una de las explicaciones de ese tipo de cosas es que Gary Chapman habla de 5 lenguajes de amor y, por ejemplo, Ana Mara Orihuela o los grandes psicoanalistas hablan de 5 carencias o heridas de infancia. Entonces, por ejemplo, la persona que ha tenido rechazo durante gran parte de su vida, los 2 primeros años, el lenguaje de amor va a ser el contacto físico. ¿Sí? Aquella persona que se sintió rechazada, quizá en el colegio, quizá en la familia, su lenguaje va a ser el contacto físico. Entonces, la persona va a sentirse amada, porque realmente pues todos amamos, ¿no? Pero esa persona pues se va a sentir más amada, la persona que fue rechazada, si la persona es abrazada, si la persona recibe besos, caricias, ¿sí? Cuando una persona tiene herida de abandono, su lenguaje físico, su tipo de amor, su lenguaje de amor pues va a ser el tiempo de calidad, ¿sí? Pues claramente, si alguien ha sido abandonado, ¿sí? Ese tipo de abandono pues puede ser desde incluso cuando están pasando los meses de gestación y por ejemplo el padre que tiene que ir a viajar, ¿sí? Deja a la esposa, a la mamá del gestante, el feto va a sentir pues ese tipo de abandono, ¿no? Entonces pues esa persona que crece con esa carencia va a tener pues, va a querer tiempo de calidad, ¿sí? Cuando una persona ha sufrido heridas de humillación, ¿sí? Ya sea porque
en el colegio le hicieron bullying, ya sea porque se siente deshonrado de alguna persona en la familia, o si simplemente se siente deshonrado porque no recibió la calificación esperada, pues esa persona, su lenguaje de amor va a ser los actos de servicio, ¿sí? Entonces, ahí uno va encontrando como la lógica entre las heridas de infancia y los lenguajes de amor, ¿sí? Eh, Cuando una persona siente que ha sido traicionada, su lenguaje de amor claramente va a ser las palabras de afirmación. Eso es bastante interesante porque a medida que empezaba a estudiar este tipo de cosas, a medida que empecé a estudiar biodescodificación un poco, de una manera mucho más profunda, empecé a darme cuenta que claramente yo me identificaba con un ¿qué? Con un tipo de herida y era traición, sí, era traición. Entonces empezaba como a mirar de que todo el mundo de que eh, se juntaba conmigo en los planes para mí era un motivo de amor bastante grande y después me di cuenta que sí claramente tenía tres heridas pues, de traición bastante grandes, ¿sí? Eh, para la persona que tenga heridas de infancia, pues su lenguaje de amor va a ser las palabras de afirmación, ¿sí? Y la persona que tiene herida de injusticia, su lenguaje de amor va a ser la protección, ¿sí? Claramente cuando una persona siente de que ha sido injusta de mil maneras o inclusive tiene una percepción de que el mundo es injusto, eh, el lenguaje de amor va a ser la protección, ¿sí? Estudiando también bastante esto de las heridas de infancia, existe también el mayor temor que la gente puede existir. Entonces, por ejemplo, la persona con herida de rechazo, el mayor temor va a ser el pánico, ¿sí? Que de pronto tenga algún evento o tenga alguna exposición o algo así, y solo de contemplar de que le salga todo mal, para él puede ser lo más catastrófico del mundo. Claramente cuando una persona tiene herida de abandono, pues lo más catastrófico que le puede pasar es la soledad, ¿sí? Ustedes han visto de que hay personas que les afecta la soledad como hay personas de que no. Entonces, pues claramente una persona con heridas de abandono, lo más duro que le puede pasar es la soledad. Una persona con herida de humillación, lo más difícil o lo más es que no estén pendiente de ella, ¿sí? Lo más catastrófico, es decir, que tenga una libertad, pero que no se sienta que la apoyan, ¿sí? Entonces, no sé, una persona que ha sido humillada en el colegio, lo más catastrófico sería que en la universidad no recibiera una buena nota, por ejemplo. Si se va a sentir muy, muy mal, digamos que podría llegar a crear hasta algún trauma, ¿sí? Y una persona que pues ha tenido heridas de injusticia, un trato muy mal es que sean fríos con la persona. La frialdad es algo que le daría muy duro a esa persona, ¿sí? Las heridas de infancia también tienen, digamos, tienen unos orígenes, ¿sí? Y cuando hablamos de heridas de infancia, hablamos también de que, por ejemplo, la herida de rechazo se da desde el primer año de gestación. La, la herida de abandono tiende a darse entre los 3 y los 0 y los 3 meses. La herida de humillación también suele darse entre los 3 y los 6 meses. Y la herida de traición ya va más como de los 2 hasta los 4 años. Y la herida de injusticia sí desde los 2 años hasta los 8 años. Algo muy importante pues que se ve en la biodescodificación es que
En, en los 9 meses de embarazo, sí, existen unas etapas de gestación claramente. Y por ejemplo, cuando traen a consulta un chico que tiene asma, entonces realmente la persona que está enferma no es el niño, son los padres. Hago un ejemplo, o bueno, varios ejemplos que he visto en consultas. Y es que niño de 3 años viene con asma y resulta que el asma es el resultado de una herida de abandono de la madre del tercer al quinto mes de embarazo, ¿sí? Cuando se están construyendo los pulmones del niño. Entonces, por ejemplo, la señora tiene 3 meses de embarazo y el esposo se tuvo que ir por cuestiones de trabajo y la mamá se siente un poco desolada, por decirlo así, le va a transmitir eso, entonces los pulmones van a empezar a crecer con ese tipo de, no malformaciones, sino como de disfunciones que más adelante, frente a la misma circunstancia, por ejemplo, si el padre se vuelve a ir cuando el niño tiene esos 3 años, pues el niño va a acordarse de esa sensación que tuvo y va a crear asma, ¿sí? De igual manera la madre también va a crecer en el subconsciente, va a pasar el tiempo en el subconsciente de que sí, muchas veces el esposo la puede abandonar en algunos momentos, entonces le va a tender, va a sobreproteger al niño y la sobreprotección, ¿sí? También va a crear asma en un bebé, ¿sí? Muchas veces cuando un niño menor de 10 años tiene asma es porque le quitan el espacio en donde vive, ¿sí? Quizá son sobreprotectores o lo cuidan bastante. Eso va a crear pues, algo de disfunción en los pulmones, más claramente, por ejemplo, en los alveolos. De las heridas de infancia también va a pasar de que la gente o nosotros como seres humanos empezamos a crear una máscara, ¿sí? Yo, a medida de que crecía, de que pasaba el tiempo, yo siempre me consideré como muy emprendedor con las cosas. Quizá he tenido más de, no sé, 10, 12 empresas, eh, desde carros de perros hasta periódicos a nivel de Santander. Actualmente pues tengo una academia de idiomas, una academia de música. Y siempre pues me he querido siempre en el subconsciente había traído la idea de que si no tenía eso pues no era valioso, ¿sí? Entonces esa era como mi máscara, la máscara de emprendedor, la máscara de querer como tener cosas a mi cargo, esa era como la máscara de mi herida de traición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene herida de rechazo, la máscara va a ser como retraerse, y la necesidad de agradar, ¿sí? Entonces, cuando la persona tiene heridas de rechazo, sí o sí va a querer hacer favores, ¿sí? Sí o sí va a querer llamar en diminutivo a la otra persona, sí o sí va a querer agradar de alguna manera, le va a doler mucho negar un favor, le va a doler mucho decir no. Entonces, digamos que esa es como la máscara, ¿sí? De una persona cuando tiene herida de rechazo. Cuando una persona tiene herida de abandono, la máscara va a ser como crear una dependencia, ¿sí? Entonces yo soy capaz ya conmigo mismo, me voy a vivir solo porque creo que soy capaz. Es más, si no soy capaz, me voy a ver bastante afectado, ¿sí? Porque entonces viene el pensamiento de que no soy una buena persona, no me he realizado como debe ser, en fin, mil juzgamientos que nos podemos hacer a la hora de no tener esa máscara que uno pues crea a partir de la herida de infancia. Cuando una persona tiene herida de humillación, la máscara va a ser el masoquismo, ¿sí? Entonces la gente va a buscar quejarse, ¿sí? Quejarse para poder cubrir esa herida de infancia. Entonces hay mucha gente que usted la ve, que me toca súper duro, que no me queda tiempo, que sí, no, yo soy, en la casa es la persona que más me toca duro. Entonces uno a veces ve a las mamás quejándose, una queja constante
de que les toca muy duro en la casa y toda esa cuestión. Y muy claramente de pronto en su infancia pues tuvieron su herida de humillación que las hace pues sobrecargarse. Es más, si sienten que no son como la base de la casa, la que siempre hace aseo, la que siempre soluciona los problemas, esa persona se va a sentir triste, digamos. Entonces, hay que tener pues cuidado con eso, identificar y pues uno no es nadie pues para sanar a otra persona, porque uno pues nunca se va a poner en los zapatos de la otra persona. Uno trata, pero cada mundo es un mundo distinto, cada persona pues trae 20, 30 años de una experiencia totalmente distinta, que por más de que uno quiera, no se va a poder pues poner en los zapatos de esa persona, ¿sí? Cuando una persona tiene herida de traición, la persona va a generar como un cierto tipo de desconfianza sobre otra persona, sobre los procesos, ¿sí? En el caso mío, yo me vi en el pasado muy identificado con herida de traición, que mi lenguaje de amor eran las palabras de afirmación, pues yo veía que yo era desconfiado para los negocios. Pero una cosa impresionante, ¿sí? Yo, por ejemplo, me decían que trabajara en un colegio, que el lunes firmara contrato, y yo decía, no, ¿será que sí, será que no? ¿Será que no podía dormir el sábado, no podía dormir el domingo pensando en que sí, será que no me van a firmar, será que no, sí me van a escoger, pero qué tal se eche para atrás? Entonces uno empieza a ver que hay gente que no duerme por algún tipo de pensamientos, ¿sí? Y hay gente que tiene un sueño muy profundo, tiene, sí, una calidad de vida, digamos, mucho más tranquila, y eso en gran parte se debe pues a las heridas de infancia, ¿sí? Y una persona cuando ha tenido heridas de injusticia, pues la persona va a ser muy perfeccionista, muy rigidez. Y lo interesante de esto es analizar por qué hay gente de que son tan perfeccionistas que les molesta de que la persona que tiene al lado no sea perfeccionista. ¿Sí? No sé si te ha pasado que tú estás con una persona que es muy perfeccionista y tú lo haces bien, pero esa persona quiere que quede perfecto y esa persona se molesta si no quiere que lo hagan perfecto. Entonces es muy interesante, es muy interesante que si uno es el perfeccionista, comprender de que las demás personas no tienen por qué serlo, ¿sí? Que a veces basta con hacerlo bien y no perfecto, ¿sí? Entonces, una persona que ha tenido heridas de injusticia a través de su vida, pues claramente va a tender a ser perfeccionista e inclusive se llegan a enfermar de no ser perfeccionista, ¿sí? Hablaba con una persona que días, la semana pasada, y yo le decía, imagínate que la gran parte de enfermedades van a venir de las emociones buenas. Me decía, ¿cómo así? Y le decía, la gente se puede enfermar de las emociones buenas. Tú vas a ver que la mamá que es sobreprotectora no duerme porque el hijo no llega temprano. Entonces se desvela porque el hijo no llega. Entonces, una protección es algo bueno, pero una sobreprotección, digamos que va a crear como esa intranquilidad y la persona no duerme, ¿sí? Inclusive puede ser de que el exceso de puntualidad, el exceso de que las cosas salgan bien, el exceso de responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, para mí el estrés es no tomar acción de las cosas que uno puede hacer, ¿sí? El no poder tomar acción, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que es lo que tenemos que hacer al otro día y no tomamos acción y nos da estrés, las ganas de querer todo solucionado ya, pero es porque no se puede tomar acción por alguna otra manera, o ya estoy cansado o no tengo la disposición, entonces pues no, nos estresamos de no lograrlo, ¿sí? Hay algo muy interesante que cuando estaba estudiando esto me di cuenta y es el tipo de alimento. Y yo decía, claro, nosotros las personas pues nos comemos algo. Algunas personas nos parece algo rico, otras personas algo feo, otras personas nos gusta el dulce, otras personas lo salado, pero bueno,
queda hasta ahí, nunca nos entramos como a estudiar esa parte. Y sí, claramente tiene que ver mucho con las heridas de infancia. Por ejemplo, una persona con herida de rechazo va a perder el apetito, ¿sí? Entonces uno va a ver a las personas que pierden el apetito o les gusta comer demasiado lento o, o en partes muy pequeñas. Y claramente ahorita cuando veamos los tipos de cuerpo, vamos a ver de que también por una herida de rechazo se puede generar la fisionomía del cuerpo a través de lo que, a medida que vamos creciendo, pues. Entonces, digamos que eso es bastante interesante saberlo, ¿sí? Claramente me ha pasado a mí de que cuando empecé a darme cuenta, yo hace que 4 años, 3 años, pesaba casi 90, ahorita peso 72. ¿Por qué me empecé a dar cuenta de la herida de rechazo, de la herida de traición que tenía? Empecé a trabajar conmigo mismo y claramente se empezó a ver el cambio de la fisionomía del cuerpo. ¿Sí? Una persona con herida de abandono va a tener buen apetito, ¿sí? Inclusive personas con herida de abandono van a sufrir de bulimia también. Va a tener preferencia por los alimentos blandos, ¿sí? Que en el subconsciente, pues un alimento duro, pues va a decir al subconsciente que esa persona va a engordar, entonces pues va a optar por no consumir alimentos fuertes ni pesados. Una persona con herida de humillación va a tender a comer ciertas cosas, por ejemplo, el chocolate, les va a gustar mucho el chocolate, les va a gustar mucho el tinto, les va a gustar mucho los alimentos ricos en grasas. Una persona que tú ves que tuvo un episodio de humillación, al otro día quiere, o ese mismo día va a querer comerse alguna picada o algún chicharrón, ¿sí? Eso es dependiendo de la herida, ¿sí? Que nosotros nos dejemos causar, ¿sí? Cuando una persona ha sufrido herida de traición, va a querer comer cosas de sal a cualquier hora, ¿sí? Digamos, la misma ansiedad va a generar de que la persona coma y coma bastante, que sea muy inquieto por echarle diferentes especies a la comida, ¿sí? En mi caso, me gusta mucho la comida mexicana y la comida italiana, y eso soy feliz echándole cuanta cosa hay. De hecho, los huevos yo los hacía con diferentes especies, echarle una mata, echarle otra, con tal de que el subconsciente probara las diferentes especies que pues tenía a la mano, ¿sí? Y una persona, por ejemplo, con heridas de injusticia va a inclinarse mucho por las cosas heladas, ¿sí? Por las cosas crujientes, a veces hasta el mismo chicharrón cuando sienten que lo mastican, o se la pasan comiendo helados, ¿sí? Eso es una herida de injusticia bastante grande, ¿sí? Pero una de las preguntas más interesantes que uno se puede hacer acá es ¿por qué se generan en gran parte esas heridas de infancia? Y uno va a ver de que la persona ha tenido que vivir ciertos sucesos, ¿sí? Por ejemplo, claramente cuando los padres no están ausentes, la persona va a vivir algún tipo de herida de rechazo, ¿sí? El subconsciente de la persona va a sentir alguna herida de rechazo. Por ejemplo, cuando la persona, los padres no están en los momentos de alguna buena nota o algún logro en el colegio, alguna medalla en algún deporte, se van a sentir abandonados, entonces empieza a crear heridas de abandono, por ejemplo, heridas de humillación. La persona va a sentir heridas de humillación cuando hay un tío borracho, en la familia. Entonces, mi familia es bastante humillativa. No quiero que conozcan mi familia porque de ahí me voy a sentir muy humillada. Entonces, esa persona va a buscar salir rápido de la casa, se va a enfermar de pronto de los huesos. Hace poco atendí a una chica, ¿sí?
que le daba una laringitis. Recordemos que la herida de humillación va muy ligada a la parte de las inflamaciones también, ¿no? Y la laringitis, además, la laringitis también da por no poder decir las cosas a alguna autoridad respectiva. También da por la misma herida de humillación. Recordemos que estamos en la herida de humillación. Y esta persona era porque claramente había un tío borracho en la familia. Entonces había dos cosas. Que no le podía decir la verdad al tío, sí, porque el tío era muy mayor, pero ella quería decírselo como diera lugar. Y también había una herida de humillación por parte de él, porque pues toda en la universidad era conocida por el tío borracho, ¿sí? Entonces el tío de tal persona es borracho y bueno, le hacían bullying. Esta chica era con una laringitis. Entonces yo le dije, de alguna manera tienes que caer en cuenta que no eres tú, que tienes que perdonarlo, gran parte. Hicimos ahí una terapia y una carta, y en gran parte ella se sentó a hablar con él, y la verdad obtuvo una desinflamación en su laringe, una cosa impresionante, porque ella era con problemas recurrentes de eso. Entonces, muy interesante, cuando uno se da cuenta cuál es su herida de infancia, logra solucionar eso. Realmente se necesita conciencia, y digamos, uno tiene que saber que todas las personas aman a su manera, ¿sí? Y muchas veces cuando una persona no ama o no respeta es porque no tiene eso en su conocimiento, no tiene eso en su conciencia, ¿sí? No ha recibido ese tipo de afecto como para que uno, como para que esa persona dé ese amor, ¿sí? Digo yo que uno da de lo que tiene, ¿sí? Si la persona no tiene amor, pues uno, ¿cómo le va a exigir amor o respeto a esa persona, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser consciente de que si uno tiene su herida de infancia, uno tiene su herida en el caso mío que tenía herida de traición, cualquier persona la puede tener, ¿sí? Y uno muchas veces se confunde porque cuando uno está en una relación, uno espera que lo amen de la misma manera, ¿sí? Somos personas totalmente distintas, que vamos a amar totalmente distinto. Entonces, como hablábamos al principio, uno va a amar de como hubiera querido que lo hubieran amado antes de los 12 años, ¿sí? Entonces, eso es muy, digamos, muy interesante de conocer. Uno tiene que tener una conciencia bastante alta, quererla tener para poder entender a la otra persona, ¿sí? Bueno, ya vamos acabando. Lo que quiero es un análisis que he hecho bastante grande, ¿sí? Algo muy interesante que la otra me preguntaba un compañero y me decía, Fabián, es que yo tengo los hombros caídos y soy gordo, pero yo no me engordo hacia los brazos, ¿sí? Yo me engordo hacia adelante y no sé qué hacer porque cualquier cosa que como. Entonces yo le decía, eso también es de alguna herida de infancia, ¿sí? Por ejemplo, las personas que han sufrido rechazo. Uno ve la fisionomía de las personas, ¿sí? Y por ejemplo, claramente cuando una persona es muy delgada de la cintura para abajo, es una herida de rechazo antes de los 15 años, ¿sí? Si esa persona sintió rechazo antes de los 15 años, va a ser muy delgada de la cintura para abajo. Si una persona recibió rechazo de la adolescencia hasta estos días, la persona va a ser muy delgada de la cintura para arriba. Entonces, cuando una persona tiene herida de rechazo, va a tener cuerpo delgado, piel delgada, va a tener, en caso de las mujeres, van a tender a tener senos pequeños, poca masa muscular. Cuando hay herida de abandono, ¿sí? Los cambios en el cuerpo se van a producir de una manera muchísimo más lenta, y va a tener una apariencia como hundido, pecho hundido, del mismo abandono que pues, han sentido. A veces van a tenderse a jorobar, van a tener muy poca fuerza, ¿sí? Ya que un pensamiento de 8 horas antes puede hacer que uno el día siguiente
no tenga la determinada fuerza para algo. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, uno planea al otro día entrenar o practicar algún deporte y uno se levanta sin una energía, sin nada de energía, o simplemente ¿sí? Es porque tuvo un pensamiento 8 horas antes y este tipo de pensamiento te puede quitar la energía totalmente, dependiendo de cómo lo hagas. Que ella trataba también con un futbolista y me decía, Fabián, es que yo hay días en que eso amanezco súper bien y hay días en que no amanezco sin nada de energía, no rindo en los partidos. Yo le decía, dependiendo, pues de la comida claramente, dependiendo también del sueño, pero depende mucho del tipo de pensamiento, el tipo de pensamiento que hayas tenido 8 horas antes. Recordemos que el cuerpo hace un recorrido cada 8 horas y en esto es lo que se basa las industrias farmacéuticas para poder hacer el efecto prolongado de las 8 horas. Ustedes ven que la mayoría de medicamentos desinflamatorios o para el dolor son cada 8 horas, ¿sí? O cada 12 horas, porque cada 8 horas el cuerpo hace un recorrido, ¿sí? Entonces este muchacho empezó a notar los tipos de pensamiento que tenía cada vez que iba a jugar antes del partido. Y nos pusimos a analizar en 4 partidos. Él dijo, sí, Fabián, tienes razón. Antes de esos 3 partidos yo me acosté pensando en esto. En este primer partido fueron los natos de mi hija. En este segundo partido fueron una pelea que tuve con mi esposa. En este tercer partido no me acuerdo, él me comentó el caso ahí. Y en el último partido fue un domingo. Y el sábado pasado había ido a pasear con mi familia y todo eso. Y entonces cayó en cuenta de que sí. Entonces pues ahora tiene la costumbre de que un día antes del partido pues trata también de darse como algún tipo de evento especial o de relajante, ¿sí? Mental, para poder que ese día pueda dormir y pueda recargarse de energía, ¿sí? Por ejemplo, también volviendo a la forma del cuerpo, la fisionomía, ¿sí? Cuando hay días de humillación, ¿sí? La persona va a tender a tener sobrepeso, ¿sí? A tener sobrepeso, va a tener las partes flácidas, los senos flácidos también, va a tener la forma de la cara va a ser una forma redonda. He visto cambios, ¿sí? Yo soy una de las personas que piensa de que la comida no engorda, ¿sí? Yo sé que hay diferentes versiones de eso, está que el doctor Biter, que diferentes doctores, ¿sí? Pero mi teoría es que la comida no engorda, ¿sí? Ni la comida cae mal, ¿sí? Porque es dependiendo de lo que hayas pensado 8 horas antes. Vuelvo a lo mismo. A nosotros, por ejemplo, fuimos una noche, comimos mango con sal y después nos tomamos un masato, por ejemplo. Y al otro día le cayó mal. Si la persona de una vez le echa la culpa al masato. De hecho, se crea algún tipo de virus, pero más adelante en otra charla voy a demostrarles por qué es que se dan los virus, ¿sí? Por ejemplo, comió un mango con masato, ¿sí? Y al otro día le cayó mal y se intoxicó, o le cayó mal fuertísimo. Entonces yo le hago la pregunta a la persona, o hemos hecho el experimento, de otro día comer mango con sal, y ese día no le cae mal. Entonces, ¿era la comida o era el pensamiento que tenías en el momento de ingerir la comida? ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que al gluten se les inflama mucho el estómago. El gluten tiene que ver con el padre, después vamos a ver ese tipo de cosas en biodescodificación. El gluten tiene que ver con el padre y yo en consulta trato de que recordar que en la primera vez que le cayó mal el pan, qué estaba sucediendo, y muy claramente estaba teniendo alguna discusión con el padre o a la persona que le damos la autoridad en la vida de nosotros, en la casa o en la vida de nosotros, ¿sí? Muchas veces las mujeres en sus parejas buscan
un padre, entonces tienen una discusión o con el novio o con el padre en la casa y a partir de ese día, pues si estaban comiendo un pan en algún momento, en ese momento, pues va a crear una inflamación cada vez que coma el gluten. Hay una pregunta que quizá a veces los médicos no son capaces de, o no pueden solucionar y es, ¿en qué momento me vuelvo alérgico a los medicamentos? ¿En qué momento me vuelvo alérgico a alguna sustancia o algún alimento? Entonces, mi teoría es que nos volvemos alérgicos desde el momento en que tenemos alguna herida al momento de ingerir ese alimento. Lo he comprobado en muchísimas maneras en consulta, lo comprobamos de hecho en este caso que le nombraba ahorita. La señora, la chica, hizo terapia con su padre, fue al momento de que sí había tenido una discusión con el papá, sanó eso, ¿sí? Se sentaron a hablar y la chica dejó de inflamarse el estómago por consumir gluten. Entonces digamos que cayendo en cuenta, hay una frase que me gusta mucho y es, darse cuenta la puerta de la inteligencia. Si te das cuenta, si te das cuenta de qué es lo que está pasando en tu vida, identificas el tipo de herida de rechazo, el tipo de herida de infancia, créeme que va a ser una vida mucho más tranquila, una vida sin juzgar tanto a los demás, una vida sin esperar mucho a los demás, porque esa frase uno la escucha constantemente por todos lados. Si uno es, no tengo que esperarme nada de nadie, pero es que, a ver, yo digo, te esperas de la carencia que tuviste, ¿sí? O nadie trabaja al ritmo en que yo trabajo. Oye, pero tienes un trabajo excesivo por una carencia. De las carencias salen los excesos y de los excesos de cosas buenas la gente se enferma, ¿no? Entonces, también cuando uno identifica ese tipo de cosas, se vuelve una convivencia mucho más interesante, ¿sí? Yo actualmente pues trabajo en una droguería, trabajo acá en la academia con algunos profesores, con varios profesores incluso, y tengo alumnos en clase, ¿sí? Entonces hay algún alumno que no trae cierta tarea, hay algún profesor que de pronto deja por ahí desorden, no sé. Entonces, los que me conocen a mí saben de que, no sé, personas que me conocen hace 4 o 5 años que no me molesto o no me enfada nada, ¿sí? Porque realmente trato como de ponerme en el lugar de la persona y sí, claro, hay momentos bastante fuertes, por decirlo así, pero la misma conciencia como que me ha dicho, esa persona sabe que es lo correcto, pero ¿por qué no lo hace? Entonces me hago una retroalimentación de yo mismo, carambas, yo hay momentos en que sé que eso está correcto, que yo no lo hago. Entonces, si yo no lo hago, ¿por qué voy a exigirle a las demás personas de que sí lo hagan? Sí, claro, porque estamos en una empresa y queremos todos construir, pero yo le digo a la persona, mira, dejaste esto acá, de una manera muy tranquila, de una manera, de la mejor manera, sin pues estarlo juzgando ni subiéndole la voz de que por qué no hizo determinada cosa, ¿sí? Bueno, quisiera hablarles muchísimo, voy a dejarlo para una segunda instancia, porque además de las características físicas, las vivencias, también está lo que yo pienso, a veces por qué me llevo una imagen de tal persona, a veces eso que dicen que la primera impresión importa muchísimo. ¿Cómo hago para yo obtener una buena imagen de alguien? O una mala imagen, o por qué alguien me cae mal entre comillas, o por qué alguien me molesta, ¿sí? Eso se debe también a cierta herida de infancia, porque si a mí una persona me causó rechazo y esa persona más adelante se va a ver reflejada en otra persona, claramente me va a molestar. Y la otra persona no tiene la culpa, o sea, ¿sí? No sé, hablo de un caso en particular, ¿sí? Una vez, digamos que yo me lamentaba mucho por no ser puntual en mi vida, en las cosas, ¿sí? Yo me levantaba tarde del colegio y yo decía, pero es que no soy capaz de ser puntual
¿por qué no lo logro? ¿Sí? Y muchos años después veía y criticaba que la gente no era capaz de ser puntual. Y yo después me vine a dar cuenta, uy, claro, cuando yo critico a alguien es porque esa persona no está haciendo algo o cometiendo los mismos errores que yo tuve en el pasado. Yo decía, o sea que nosotros criticamos es desde la carencia. Y yo decía, increíble. Y claro, me ponía a ver, y claro, empecé a ver todo lo que yo criticaba. Yo decía, uy, claro, yo critico es desde o lo que me hizo falta o de lo que yo no tuve para poder lograr lo que yo quería, ¿sí? Entonces, eso se va a ver muy reflejado cuando a alguien le cae uno mal, que pues hoy en día nadie me cae mal, ¿sí? Y mucho menos. Para que me moleste algo a mí es algo, no sé, que de verdad le esté diciendo groserías al otro, una falta de respeto muy grande. Bueno, la grosería no me molesta, pero una falta de respeto bastante grande, ¿sí? Entonces ya para terminar, quiero por acá eh, tener ¿cómo hacemos para sanar pues ese tipo de heridas, ¿sí? Entonces, en la parte del rechazo, cuando identificamos nosotros mismos que tenemos una herida de rechazo, es el antídoto o digamos como esa herramienta que debemos utilizar para sanar es, bueno, primero que todo aceptarme tal cual y como soy, ¿sí? Pero darle importancia a lo que yo hago. Cada cosa que tuve, hoy fui capaz de tender la cama, no, eso es demasiado importante para mi vida porque pues ahí puedo, o sea, como elogiarme a mí mismo, ¿sí? Cuando hay heridas de rechazo. Nutrirme en lo físico y en lo emocional, ¿sí? Tratar de cuidar mi aspecto físico, ¿sí? Que la belleza no viene por lo físico, pero digamos que si tengo la conciencia de cuidarme todos los días va a ser como un antídoto a esa herida de rechazo. Cuando hay herida de abandono, lo mejor cuando hay una herida de abandono es tratar de comenzar siempre lo que hago, por más de que sean repeticiones en el gimnasio o cosas así. Entonces, un antídoto para la herida de rechazo es terminar todo lo que hago. Cuando hay herida de abandono, es donde más se ve la procrastinación, pero muchísimo. Entonces, la persona con herida de rechazo va a tender a procrastinar bastante. Cuando hay herida de humillación, ¿sí? Tenemos que aprender a escuchar y a saber que la opinión de las demás personas es igual de importante a la de nosotros, ¿sí? Que nuestra opinión, todos somos seres iguales, somos seres humanos iguales y que digamos que no es que sea importante, sino que tienen la misma validez en algún momento o algún suceso. Cuando hay herida de traición, darle valor a la autenticidad. Cada persona pues tenemos algo muy bonito, ¿no? Y en vez de fijarnos en los errores de los demás o lo que tienen los demás no tenemos nosotros, darnos cuenta que si nos adentramos mucho en el análisis, tenemos cosas interesantes que ofrecer y en eso es lo que tiene que basar pues gran parte de autoestima en la autenticidad que yo tengo. Nadie es igual a mí, entonces si yo me pongo a valorar ese tipo de cosas, va a ser un antídoto muy importante para la humillación. Cuando las personas son traicionadas o tienen heridas de traición, es importante aprender a decir las cosas, aprender a comunicar las cosas, porque muchas veces no comunicamos las cosas. De hecho, para mí, las enfermedades son códigos, ¿sí? Son códigos no dichos. Cuando una persona se calla algo, hay un riesgo bastante grande que la persona se enferme por algo no dicho. Y cuando hay herida de injusticia, lo que se va a manejar es que la persona se dé permiso de equivocarse. Así como hablábamos antes, una persona que tiene una herida de injusticia va a ser demasiado estricto, demasiado con sus cosas. Si no es estricto, esa persona se va a enfermar, o por exceso de ser estricto también se puede enfermar. Entonces,
un antídoto puede ser darse el permiso, no sé, de equivocarse, de que saber de que el equivocarse es parte del aprendizaje, de que el equivocarse es algo sumamente importante para los procesos, ¿sí? De que aprender a equivocarse es algo súper fundamental en todos los procesos, en todos los cambios que uno quiera tener, ¿sí? Entonces, bueno, esta mini charla voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, en donde pues la idea es cada 15 días voy a estar subiendo alguna charla, ¿sí? De algún interés. Quizá dentro de 15 días vaya a hablar un poco en especialmente de la obesidad, ¿sí? Porque a veces somos obesos, más en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Porque somos delgados, porque a veces crecemos más en los hombros, porque a veces crecemos más en las piernas. La gente que va al gimnasio se pregunta mucho a menudo eso. Entonces, pues, muy claramente, si nos damos cuenta el origen del pensamiento que tenemos, va a ser muy chévere empezar a sanar. Entonces, bueno, gracias a los que estuvieron por ahí, gracias a los que me saludaron. Me pueden seguir en @sanarte.biodescodificación y estaré subiendo también al mismo canal de YouTube. Muchas gracias y espero que pues, tengan una buena noche.